Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de este programa Pedro Beltrán Informa, en el que, como saben, hablamos de actualidad. Hoy vamos a hablar de política y vamos a hablar de ese Consejo de Ministros que está previsto se celebre el día 21 en Cataluña. Consejo de Ministros que viene precedido de la polémica, expectativas no demasiado buenas porque los radicales ya se están preparando para salir a las calles en protesta por la celebración de este Consejo de Ministros precisamente en este enclave en Cataluña. Vamos a hablar hoy de esta cuestión, lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre, por abrirnos las puertas de tu casa para poder arrojar un poquito de luz sobre algunas de las cuestiones que ocupan la actualidad. Consejo de Ministros el día 21 de este mes en Cataluña, lo que conlleva unas medidas de seguridad extremas para contrarrestar ese extremismo que va a haber en las calles. Pedro, ¿por qué un Consejo de Ministros en Cataluña precisamente en este momento? Pienso que es un gesto de buena voluntad y de aproximación. Los independentistas lo han interpretado como una provocación, pero no debería ser así. Es un gesto de querer representar que Cataluña, y Barcelona en concreto, es una ciudad muy importante en España, es la segunda en población, y ¿por qué no hacer un Consejo de Ministros en Barcelona? Ya se ha hecho otro anteriormente en Sevilla, lugar sin duda menos conflictivo. Y no creo que sea una mala idea ni un mal momento. Si queremos hacer gestos de concordia y si tratamos de llegar a un entendimiento, pues ese es un paso, sobre todo si al final va con una reunión entre Torra y Sánchez o con más personas del gobierno español y del gobierno autonómico catalán que quieran reunirse. Los gobernantes en Cataluña proponían un Consejo de Ministros conjunto de ambos gobiernos. Claro, eso realmente no tiene sentido, un Consejo de Gobierno de tú a tú. Pero yo creo que sí, que es una buena iniciativa por parte de Pedro Sánchez, que en este sentido la propuesta última que ha hecho de hacer un nuevo estatuto para Cataluña me parece la más acertada. Es una vía de solución, encontrar un estatuto con mayores competencias. Incluso se habla de la posibilidad de un referéndum con 3 preguntas o 3 opciones posibles, es algo que se está barajando. La opción 1 sería seguir como está, Cataluña como Estado autonómico integrado dentro del Estado español. La segunda opción sería un estatuto de autonomía con mayores competencias, aumentando las actuales, y la tercera opción sería directamente el independentismo o la independencia. Claro, un referéndum con 3 opciones es algo difícil luego de computar los votos, porque ¿cómo computas? ¿Quién ha ganado? ¿La que gane de las 3? Si la que gana de las 3... no llega a la mayoría absoluta de más del 50% de los votos, ¿lo das eso como válido? Un referéndum es muy claro si tú tienes que votar sí o no. ¿Quiere usted que Cataluña sea independiente? Sí, no. Bien, hasta ahí la pregunta es clara y sobre todo el cómputo de esa pregunta, lo mismo que ocurrió en el referéndum del Brexit del Reino Unido o lo que ha ocurrido en los referéndums de Escocia y de Canadá. Un referéndum a 3 preguntas es algo ya más complejo. Y también complejo porque, en definitiva, la pregunta sobre si quiere ser independiente o no Cataluña no entra dentro de la Constitución. Tendría que reformarse mucho la Constitución para que pudiera darse lugar a la posibilidad de la independencia de Cataluña. Pero, en fin, esas son fórmulas que se están abriendo y creo que está muy bien que sea un Consejo de Ministros. Lo que pasa es que no está tan claro que el resultado vaya a ser positivo. Claro, porque tú haces una interpretación que es muy lógica, se puede interpretar como un acercamiento, una señal de buena voluntad, pero lo que está claro es que el radicalismo se ha instalado en las calles. Esto es un hecho en Cataluña. Y estos radicales no lo han interpretado así. Radicales, por otra parte, que están alentados y bueno, pues animados por el gobierno catalán.
No olvidemos que hemos tenido semanas atrás declaraciones muy duras del presidente de la Generalitat animando a la violencia en las calles, incluso alentando a que un proceso de independencia no se descarta que haya muertos, que haya víctimas, comparándolo con otros procesos que se han producido en Europa. Claro, ante una situación así, el hecho de que el Gobierno de España se eche adelante a hacer un Consejo de Ministros en Cataluña, pues no sé hasta qué punto es una buena idea, Pedro. Las palabras del presidente Torra creo que se han exagerado mucho en lo que dices de los muertos, porque él nunca habló de muertos. Él no dijo... Habló de un proceso en el que hubo muertos. Y dijo que había que seguir ese ejemplo. Él dijo que Cataluña, las palabras textuales fueron que Cataluña podía seguir el proceso de Eslovenia. A partir de ahí, mucha gente ha empezado a decir las guerras de Yugoslavia, los cientos de miles de muertos o decenas de miles de muertos en las guerras. Vamos a ver, Eslovenia fue un caso de separación pacífica dentro de Yugoslavia. Ahí hubo un referéndum, que es en lo que se puede discrepar con Torra, porque hubo un referéndum que inicialmente lo aprobó que se convocara el 93% del Parlamento esloveno. Con lo cual estamos en mayorías que aquí no hay, es decir, una mayoría del 93% del Parlamento a favor de la independencia. En Cataluña estamos 50-50 y el referéndum fue aprobado con el 94% de los votos. Eso no fue autorizado por Serbia. Serbia en este caso sería el equivalente del Estado español, y el ejército serbio entró. Tampoco fue una guerra, realmente se hizo una guerra. Bueno, hubo unos días de algunas hostilidades que provocaron 60 muertos, de ellos 44 en el ejército y 18 eslovenos. Eso es todo lo que hubo, es decir, no hubo una guerra como se está diciendo por ahí, ponen las imágenes de los tanques cuando están hablando de ello, una guerra con decenas de miles de muertos. Eso no es verdad. Dentro de lo que fue Yugoslavia hubo casos de una separación tremendamente conflictiva, con guerra. Estamos el tema de Bosnia, que sigue sin estar resuelto del todo, el tema de Kosovo, que hay unos estados que reconocen y otros que no, España no lo reconoce, por ejemplo, y algunos casos de una separación muy pacífica. Por ejemplo, la última, Serbia y Montenegro, que estaban unidos, se separaron porque Montenegro pidió la independencia, también con una mayoría altísima, el 96% de los votos, y Serbia se la dio sin que hubiera ningún tipo de conflicto armado, digamos. Conflictos de otro tipo, lógicamente siempre hay. Entonces yo creo que esas palabras de decir que vamos a la guerra, a partir de ahí se dice que Torra quiere que en Cataluña haya muertos. Bueno, no sé, también eso se exagera mucho. Lo de los CDR que has dicho, de acuerdo, porque es que Torra hasta tiene familiares dentro de los CDR y simpatiza con ellos. Y ha dicho a los Mossos en alguna ocasión que no hay que disolver a los CDR. También dentro de los Mossos van bastante por libre y hay de todo, porque hay un sindicato dentro de los Mossos que se llama Mossos por la Independencia. Es decir, y se vio de hecho el propio día 1 de octubre, porque directrices políticas o no, ahí había muchos Mossos que pasaban y que es lo que estaban de acuerdo, pasaban de evitar que se votara y estaban de acuerdo en que se hiciera la votación del referéndum, etcétera. Hay otros que dicen, bueno, nosotros estamos para cumplir la ley. La misma división que existe en la sociedad catalana existe dentro de este cuerpo policial. Claro. Y el problema, claro, es que los Mossos tienen armas y esos Mossos por la Independencia también las tienen. Veremos lo que pasa el día 21 porque se presenta muy conflictivo. Y luego hay un sector del independentismo que está muy radicalizado porque no les dan lo que les han prometido. En definitiva es decir, vamos a ver, nosotros queremos la independencia, hemos votado por la independencia, hemos hecho un referéndum, bueno, ellos consideran que es un referéndum, en realidad lo fue, podía haber sido con mayores garantías legales si el gobierno español hubiera querido, pero el resultado del referéndum en votos de gente que votó sí fue el mismo que luego votó sí en las elecciones, votó sí, mejor dicho, votó los partidos independentistas en las elecciones convocadas por Rajoy, que lógicamente pues no pueden considerarse ilegales. Pues bien, ese sector dice, ya hemos hecho nuestro referéndum, se ha proclamado la República, no nos la quieren dar, vamos a por todas.
Y claro, estos son los que empiezan en la Kale barroca y vasca y con movimientos más de calle y cada vez más radicalizados. Puigdemont les llama más a la moderación. Oriol Junqueras, líder de Esquerra, en prisión, también llama a la moderación. Pero eso va muy descontrolado. Es un poco lo que pasa también con los chalecos amarillos en Francia, que ahí no se sabe ya muy bien quién manda. Y claro, dentro del independentismo, pues ¿Han perdido los políticos el control de este proceso? Porque da la sensación de que efectivamente esas masas ciudadanas que están en las calles completamente radicalizadas van por libre y al final no importa tanto cuáles sean las directrices de los políticos. Es decir, ¿han creado un monstruo en las calles que ahora no pueden controlar? Pienso que el monstruo lo crearon las calles antes que los políticos. Y los políticos, y en este caso Artur Mas, se dejó llevar por el sentimiento ciudadano y muy concretamente por las dos asambleas catalanas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, los dos movimientos que no son partidos políticos, de los dos Jordis, de estos dos que están en la cárcel, de los que tanto se habla. Estos arrastraron a la entonces Convergencia a seguir el movimiento independentista. Y es cierto que ahora, en cualquier caso, sí que hay una pérdida de control total, porque tenemos a unos sectores ciudadanos muy radicalizados y a esos a lo mejor no les importaría que hubiera algún muerto. Y esos no es que no les importaría, sino que lo preferirían para empezar a crear héroes y el conflicto, pues cuanto más peor se ponga, pues mejor para ellos. Y en ese sector, pues esperemos que a ningún policía o guardia civil de estos 9.000 de Fuerza Nacional Española que van a enviar, 9.000 son muchas personas, pues no se les escape o no se descontrole, y no se descontrole algo o con algún mozo de estos mozos por la independencia, porque ese sentimiento de furia es en cierto modo entendible. Cuando tú quieres algo y deseas algo y estás luchando por algo con toda tu convicción, si ves que no lo consigues, pero tú crees que tienes méritos o has hecho méritos para haberlo conseguido, pero el tema se va difiriendo, es una cuestión psicológica también. Y en esa cuestión psicológica hace que te conviertas en cada vez más radical y cada vez con una visión más parcial de las cosas. Es la psicología de las masas, porque igual que las personas tenemos psicología, las masas también se mueven por una psicología. Y ellos sienten el agravio constante del Estado español, empezando por el tema de la impugnación del Estatuto de Autonomía, y en lo último, pues con el juicio a los políticos en la cárcel. Todos esos factores están haciendo que la ciudadanía o un sector de la misma se radicalice mucho. Por otra parte, las encuestas de opinión en favor de la independencia no reducen los votos en la independencia. En todo caso, han aumentado ligeramente, lo cual el problema de Cataluña es que es un 50-50%. Esto lo he dicho varias veces. Sí, de hecho, cuando se ha hablado del modelo esloveno y de la comparación que hacía Torra del modelo esloveno con el modelo catalán, en los foros el comentario quizá más repetido es que la situación no es la misma porque el voto aquí en Cataluña está mucho más polarizado de lo que estaba en Eslovenia en su momento. Pero Pedro, hay una teoría que circula por ahí y es precisamente que el gobierno español ha convocado este Consejo de Ministros el día 21 porque espera que efectivamente ese Consejo de Ministros, la presencia del gobierno en Cataluña provoque graves altercados y que de alguna forma el gobierno necesita un detonante para volver al artículo 155. No sé qué te parece esa teoría, ¿qué opinas? Bien, es una explicación también posible. No creo que sea la intención de Pedro Sánchez. Un poco retorcida, pero bueno, como Pedro Sánchez es tan retorcido, podría ser todo. ¿no? Está la psicología de las personas, la de las masas y la de Pedro Sánchez. Sí, habría que hacer un estudio especial, sí. Es una interpretación posible. Lo que está claro es que necesita algún motivo más para el 155. Es que el gobierno de Pedro Sánchez en sí
nace de una manera diabólica, porque tú no puedes ser votado por unos partidos independentistas. Ahora se critica mucho que si en Andalucía, fíjate, que van a votar a Vox. A mí Vox me parece muy mal, es un movimiento que no comparto en absoluto. La semana que viene haremos un programa especial sobre la extrema derecha en Europa, aquí en este espacio. Pero vamos a ver, si somos un poco coherentes, entonces, si no te parece bien lo de Vox, pues el PSOE, que no le parece bien que vayan a apoyar al PP en Andalucía, pero ellos tampoco deberían apoyarse entonces en votos de los independentistas. Es que les ha votado incluso Bildu, que es el partido de la antigua ETA. Y dice, bueno, nos han votado porque ellos han querido y nosotros no hemos hecho nada. Bien, pero tú estás en el gobierno apoyado por estas fuerzas y les estás pidiendo que voten el presupuesto. Claro. Incluso estás yendo a la cárcel a visitarles para que te voten tu presupuesto. A mí personalmente no me parece mal que vayan a la cárcel porque, bueno, no pasa nada, son políticos que están presos o llámales presos políticos, pero son políticos en definitiva, está claro que son políticos. Uno es el líder de Esquerra Republicana, destacados dirigentes del PDeCAT y los dos de las mayores asambleas populares de Cataluña, los dos Jordis. Vamos a ver, no pasa nada por ir a la cárcel a hablar con ellos, pero les estás pidiendo que voten unos presupuestos y eso en realidad es poco coherente con el programa que tienes, y eso le ha costado muchos votos al PSOE en Andalucía. No siendo desacertada la línea. Vamos a ver, una cosa es que algo te cueste votos. Yo no digo que la gente se equivoque al votar, no estoy diciendo eso, porque se trata de hacer alta política y se trata de intentar llegar a un acuerdo, y sin duda si les saliera bien lo del acuerdo lo podría rentabilizar electoralmente, si les saliera bien y la gente lo entendiera, claro. Porque evidentemente el acuerdo tendría que ser un acuerdo completo, porque enseguida empezarían los del PP y Ciudadanos, no estamos de acuerdo, se les han hecho demasiadas concesiones. Bueno, no hace falta irse muy lejos para esto. Pero en cualquier caso, el Estatuto de Autonomía, origen de todos los males, fue pactado entre el PSOE, con Rodríguez Zapatero, y Artur Mas, entonces con Convergencia, con el mérito además de que en ese momento era el PSOE el que gobernaba incluso en Cataluña, y lo pactó con Artur Mas. Bueno, pues aquel estatuto fue impugnado por el PP, con lo cual, ¿qué van a decir ahora? Si les das más concesiones de autonomía a Cataluña porque les das más estatuto, dirán, no, ese acuerdo es un fraude a todos los españoles. Y como la banderita la sacamos ahora muy rápido, antes nos costaba mucho más, sí. Ahora no importa, antes mirabas, bueno, algunos miraban con cara mal a los que llevaban banderas españolas y tal. No hace muchos años todavía de eso, solo por llevar una bandera española eras un facha total. Y bien, ahora parece que ya no estamos. Se han quitado mucho de los balcones, ¿eh? Yo no las veo tanto ya. No tanto, es verdad. Hombre, después del 1 de octubre... Bueno, va por rachas, ¿no? Ahora han colgado los Papá Noel porque por las fechas ya han quitado las banderas. Ya antes de Papá Noel para el verano, para el solsticio de verano, ya no había banderas, ¿eh? Yo no veo en los balcones, vamos. En mi edificio había 4 y 5 en este despacho. Yo no las tenía puestas, ¿eh? Pero en el edificio había 4 y 5 y ya no hay ni una, ¿eh? Además, una me la habían puesto justo arriba del mismo. Se han volado, quizás. Se han volado. El viento, las inclemencias del tiempo quizás han hecho su trabajo. No. Yo te digo que viene. ¿Tú crees que las han retirado? ¿Las han retirado? Pues no sé, se podría hacer una estadística de esto. Ahora han sacado muchas en Andalucía con lo del Vox, pero yo digo que cuando vas paseando por la calle... No muy válidas, por lo que hemos visto. Cuando vas paseando por la calle y veías muchas banderas en los balcones, pues ya no hay banderas en los balcones, ¿no? Bien, ese movimiento nacionalista español pues quedará descontento, nacionalista español que está representado hoy por el PP, Ciudadanos y Vox, que tienen además, y no digamos que Vox tiene poca importancia porque ha sacado prácticamente el 11% de los votos, ha sacado más escaños en Andalucía que los que sacó Ciudadanos en las anteriores elecciones, cuando se hablaba de la revelación de Ciudadanos y demás, sacó 9 y ahora ha sacado Vox 12. Y muy cerca de Podemos, 12 a 17, o sea que tampoco es que sea una diferencia. Y entre estas tres fuerzas van a configurar gobierno en Andalucía y muy probablemente gobierno a nivel nacional español, con lo cual son fuerzas muy determinantes. Cualquier acuerdo que pueda hacer ahora Pedro Sánchez con los nacionalistas será tildado de fraude a España,
Y además, encima, ahora tenemos la rivalidad de a ver quién es más español y más anticatalán. Claro. Y si antes teníamos la rivalidad entre Ciudadanos y el PP, que se hacían méritos, y entre Rajoy y en Cataluña, a ver quién somos más, tal, la campaña de las catalanas, Rivera quitando los lazos amarillos, el PP parece que en eso no entraba, pero luego otras medidas más, el 155 ya, inmediatamente. Bueno, pues ahora si eran dos, tenemos un tercer invitado que en lugar de introducir algo de moderación en el tema, lo que hace es introducir más radicalidad. Y es curioso porque cuando introduces más radicalidad y el voto se mueve a la extrema derecha, pues tú te mueves más a la extrema derecha porque no quieres que te quiten votos por ahí. Esa política se decía de Casado que era totalmente equivocada en Andalucía porque iba a perder votos con respecto al centro. Y sin embargo el resultado no le ha dado en cuanto a que ha bajado el PP realmente y los votos se los ha llevado a la extrema derecha, que él quería cogerlos de ahí. Hay mucha gente que ha dicho, bueno, pues si vamos a votar al original y no a la copia, que Casado parece que es la copia y los de Vox son el original. Pero claro, con ese movimiento de fuerzas que tenemos, pues el acuerdo en Cataluña se complica más todavía. Además, no quiero imaginarme lo que puede ser ya con un gobierno probable el año próximo en España entre Vox, Ciudadanos y PP. Es que Vox está por la supresión de las autonomías. Y Ciudadanos no se puede decir que sea precisamente muy autonomista catalán, a pesar de que el partido tiene su origen en Cataluña. Casado está más escorado hacia la derecha que Rajoy y sigue las fórmulas de Aznar, que no es tampoco muy proclive a lo catalán, con lo cual ahí el conflicto puede derivar peor. La verdad es que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate, yo si tuviese que trazar una hoja de ruta, una hipótesis sobre hoja de ruta, te diría que el día 21 va a ser un día señalado en Cataluña, que va a haber graves disturbios, que esos graves disturbios van a ser aprovechados por el gobierno para aplicar el 155, que a continuación el gobierno de Pedro Sánchez va a perder los apoyos que tiene y que por tanto va a tener que convocar elecciones inmediatamente. Elecciones que ganará. Pienso que, como tú dices, gobernará, no sabemos quién ganará, pero gobernará el PP con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, y que a partir de ahí la situación se puede complicar muchísimo en Cataluña. Sí, Pedro Sánchez con el 155 lo que tratará es de no perder los votos o de conservar los votos que ha perdido en Cataluña, de tenerlos a nivel nacional, radicalizando más la postura. En cuanto a si tiene que convocar o no elecciones, pues según le convenga o vea la situación, porque también puede resistir. Puede hacerlo. Sí, puede hacerlo, pero no es lo mejor para el país, porque va a ser un gobierno sin ningún tipo de capacidad de actuación. A Pedro Sánchez no le importa lo que sea mejor para el país, a Pedro Sánchez le importará lo que sea mejor para... Creo que es evidente, vamos, le importa lo que sea mejor para él. Y su gran ilusión era ser presidente del gobierno, y bien, lo ha conseguido, tratará de mantenerse. Si él ve que no le conviene convocar las elecciones, no las convocará y puede perfectamente seguir, porque para tirar a Pedro Sánchez haría falta otra moción de censura. ¿Qué votos haces, con qué componentes haces una moción de censura? Vox no cuenta porque no está en el Parlamento español. El Parlamento lo que cuenta es lo que hay ahora y lo que hay en el Congreso de los Diputados a nivel nacional. Esos son los únicos que votan, no vota el Senado tampoco, en el que tiene mayoría el PP. El PP y Ciudadanos, por mucho que se entiendan, nos suman. ¿Y qué haces? Evidentemente los independentistas catalanes no se van a unir y Podemos tampoco, y ya está, para de contar, no hay más, no puede seguir contando ahí. Pero sí se va a radicalizar todo porque tenemos también el tema vasco, que está muy tranquilo y muy apaciguado y muy moderado, pero si entran fuerzas más de derecha, antiautonomistas, pues ese conflicto también... Es que todo lo que representa el auge de la extrema derecha es en definitiva un retroceso de las conquistas. Claro. Bueno, pues la respuesta muy pronto, mañana en Cataluña, por lo menos a la primera fase de este hipotético proceso que todos parecemos ver que se acerca, y continuaremos hablando de esta cuestión. Pues nada, será un placer. Días. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, Pedro. Nos vamos, nos marchamos, pero volvemos la próxima semana. Nos encontraremos aquí con el mismo propósito, el de poner sobre la mesa cuestiones de actualidad y analizarlas en profundidad. Hasta entonces.